Soy la voz del pasado, sacando a la luz las verdades ocultas del desastre del Titanic, divulgando el profundo impacto que la tragedia tuvo en quienes sobrevivieron. El desafortunado viaje del Titanic, supuestamente insumergible, contiene en sus profundidades una saga de inmenso sufrimiento humano, resistencia y espíritu resiliente de supervivencia. Nuestro viaje comienza con el audaz lanzamiento del RMS Titanic, un pináculo de la ingeniería humana, el 10 de abril de 1912. Apodado como el barco de los sueños, el gigantesco barco era un símbolo de opulencia, equipado con todos los lujos imaginables, que cortejaba a la alta sociedad de su época en un crucero transatlántico. Avance rápido hasta la fatídica noche del 14 de abril, una noche clara y sin luna, donde el gélido silencio del océano Atlántico fue destrozado por un impacto ensordecedor. Un iceberg invisible, titánico en su destrucción, había desgarrado un corte fatal en el casco del insumergible Titanic, selando su destino con el alcance de la muerte. Mientras el pánico se extendía por los pasillos del barco, hubo quienes enfrentaron el espectro de la muerte con estoica resignación. Pero, para unos pocos valientes, las aguas heladas del Atlántico Norte los atrajeron a la agonía de la supervivencia. En la carrera contra el tiempo, estos hombres y mujeres blandieron una férrea resiliencia que los vio superar obstáculos insuperables. Los barcos que los dirigían hacia la salvación, el RMS Carpathia, respondieron a la llamada de socorro y emergieron vigorosamente al caos inquietante y a la oscuridad amargamente fría para rescatar a los supervivientes. Saludados por rostros chillones y sollozos, la tripulación de los Cárpatos sacó al borde de la eternidad a más de 700 almas afortunadas. Posteriormente, el mundo se vio sumido en un mar de dolor cuando la noticia de la desaparición del Titanic resonó en todos los continentes. Pero en medio del lúgubre canto fúnebre, surgieron historias de heroísmo y sacrificio, que elogian la fuerza permanente del espíritu humano cuando se enfrenta a una adversidad abyecta. Aislados a la sombra de acontecimientos históricos, las desgarradoras narrativas de los supervivientes aportan un ángulo personal y humano a la historia del Titanic. Sus experiencias compartidas forman testimonios conmovedores de las heridas visibles e invisibles que siguen acarreando años después de que se desarrollara la tragedia. Yuxtapuestas a estos relatos de arena y suciedad, se encuentran las curiosidades y trivialidades imbuidas en la historia del Titanic, siendo una la misteriosa momia de un rico pasajero egipcio que murió, preservada para siempre dentro del antiguo sarcófago de su cabaña. Otra faceta que los supervivientes desenmascaran es la estructura de clases marcadamente segregada del barco de lujo. Mientras los ricos aseguraban sin esfuerzo espacios dentro de los escasos botes salvavidas, los individuos de clase baja luchaban con galimatías sociales que determinaban la vida y la muerte, reveladas por sobrevivientes como Molly Brown. El tema de debate durante más de un siglo, los testimonios contradictorios y las investigaciones post-mortem se han esforzado por captar todo el espectro de lo que exactamente condujo a la fatal ruina del Titanic. Desde las conclusiones metalúrgicas de que el acero del barco estaba debilitado por el frío, hasta la teoría de que las refracciones de luz cegadoras dejaban a la tripulación ciega ante la amenaza del iceberg, el cuestionamiento aún continúa. Profundizando en esta némesis náutica, exploraciones recientes y avances tecnológicos nos han presentado innumerables revelaciones sorprendentes, incluido el estado vulnerable del metal del Titanic plagado de rústicos, bacterias parecidas a pseudomonas y una gran cantidad de organismos que obtienen minerales que habitan el barco. A pesar de las opiniones divergentes, lo que permanece sin cambios, sin embargo, es el indudable atractivo del Titanic. Una atracción magnética desgarradora que muestra el triunfo humano, explora la pérdida profunda e investiga el espíritu inquebrantable de supervivencia en un contexto de proporciones cataclísmicas. Parte de los restos elevaron, aunque indirectamente, la práctica de congelar células madre recién nacidas para futuros tratamientos médicos con la radiotelegrafía que conectaba el barco con la base terrestre más cercana, se amplió a la cobertura internacional y el ahora omnipresente código Morse
se convirtió en un estándar en diversas comunicaciones marítimas. Si hay un legado duradero de la tragedia del Titanic, reside en las reformas vitales que se iniciaron después del desastre. Desde la remodelación de las reglas marítimas hasta la coronación de la seguridad por encima del lujo ostentoso, el dramático encuentro del Titanic con el destino fue un catalizador que cambió para siempre el curso de la historia. El Titanic, que alguna vez fue un faro de excelencia náutica, ahora se encuentra debajo de la tumba de agua, un mordaz recordatorio de la fingida invencibilidad y la naturaleza humillante de las fuerzas de la naturaleza. Hoy es un portal al pasado, un testimonio de ambición arrogante, perdurable hasta el final y grabado para siempre en la memoria como el recipiente que debía conquistar el mundo, pero que finalmente fue vencido por él. Ponte en la piel de los supervivientes. Abre el tiempo y el espacio para volver a visitar los restos del pasado y contemplar el testamento de la tenacidad humana, que se desarrolla dentro de la narrativa, que son las verdades ocultas del Titanic. A medida que las resonancias del cataclismo disminuyen con el tiempo, los recuerdos y narrativas compartidos de los sobrevivientes son epitafios para aquellos que perecieron. Nos instan a descubrir nuevas revelaciones, buscar respuestas a preguntas ancestrales y honrar los sacrificios hechos hace un siglo por almas comunes y corrientes sumergidas en circunstancias extraordinarias. La historia del Titanic, sus misterios, su melancolía, su significado monumental en los anales de la historia mundial, continúan sirviendo como conmovedores recordatorios a la humanidad, de la ambición atenuada por la humildad, de la conquista ensombrecida por la derrota y, al máximo del espíritu eterno de supervivencia tenida de pérdida y amor. Desde su viaje inaugural hasta este mismo momento, el Titanic sigue navegando en las galerías de nuestra conciencia colectiva, resonando a través de la historia marítima, arraigada en la cultura pop, entrelazada con maravillas tejidas, siempre está grabada en la leyenda de nuestra humanidad compartida. A medida que se cierra el telón de nuestra serie de revelaciones sobre el Titanic y sus verdades ocultas, no participamos en una nostalgia agridulce, sino en una reverencia profundamente arraigada que se inclina hacia ella, como el fénix que surgió de un horizonte cargado de cenizas, desafiando las crueles manos del tiempo con su resistencia inmersiva. Cada rincón, cada grieta del colosal vaso resuena del pasado. Los gritos, los suspiros, los miedos y la esperanza que alguna vez pobló a este sombrío gigante aún resuenan. Dentro de sus garras, se encuentran no solo los restos físicos, sino también la desgarradora narrativa de la pérdida, la supervivencia y la inextinguible capacidad del espíritu humano para resurgir de las cenizas de la tragedia. Los capítulos de los anales del Titanic están entretejidos con hilos de la realidad, aunque coloreados con los tonos del coraje, el desamor, la resiliencia y la esperanza. Un viaje que pretendía tallar en los anales de la historia como un éxito monumental, terminó como un testimonio de la fragilidad humana, dejando legados que continúan resonando dentro de nuestra conciencia colectiva. El Titanic no es solo un barco que descansa en el fondo del océano, sino que alberga una gran cantidad de lecciones, cada una de las cuales cae en picado hasta las profundidades de una tragedia imprevista, combatiendo la presión implacable del océano. Devastado por el tiempo que enseña al mundo la verdad inevitable sobre el destino, la resiliencia y la capacidad humana de esperar, sin importar las catástrofes que puedan surgir. ¿Qué pasó esa noche? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuáles fueron sus historias? Un viaje a través de la amplia extensión del océano, tocado por las manos heladas de la muerte, desentraña el histórico y trágico viaje de una leyenda glorificada, el RMS Titanic, que brilla ante nuestros ojos, las espirales de batallas de pérdida, lucha y triunfo. Incluso después de que la corona del tiempo adornara el casco del Titanic, este permanece inigualable. Inigualable en historias de temibles adversidades, en lecciones sobre el espíritu humano persistente y en los ecos solemnes de los cientos de vidas inocentes perdidas. Hoy, mientras lo honramos y recordamos, nuestro tributo une el creciente abismo entre el pasado y el presente, encarnando eternamente el espíritu del legado indomable, el Titanic.
mientras contamos los momentos que conducen al descenso final del Titanic a las profundidades de la historia. Sus pasillos huecos, restos andrajosos y fachadas estropeadas susurran historias de antigüedad, historias de tragedia y, sobre todo, historias de esperanza. Desde un comienzo elevado hasta un final conmovedor, la fascinante narrativa del Titanic atraviesa los callejones del ascenso humano, culminando en una caída desgarradora. Hoy, mientras recorremos su viaje y evocamos su historia, llamamos la atención, no solo sobre el sangriento espectáculo del hundimiento, sino también sobre el espíritu de resistencia y supervivencia que da forma al núcleo de la saga del Titanic, siguiendo los pasos de los supervivientes, capeando una tempestad de emociones y profundizando en el abismo de la historia perdida. No se puede pasar por alto la desgarradora realidad del incidente, porque en los desgarradores relatos de quienes vivieron para contar la historia, en las verdades ocultas y los hechos menos conocidos que tejen el tejido de su historia, el Titanic continúa formando olas en el océano de la conciencia humana, una fuerza poderosa e infalible que impulsa nuestro viaje hacia lo desconocido. Un siglo después, la inquietante imagen del Titanic, que alguna vez fue un faro de genio humano, equipado con todas las comodidades imaginables, contrasta marcadamente con el gélido fondo del océano donde ahora descansa, una herida abierta en el costado, un crudo recordatorio de la arrogancia que llevó a su ruina, como piedra angular tanto de una tragedia histórica como de una profunda lucha humana. El Titanic hoy ha trascendido los límites de la mera tradición náutica. Su mordaz historia, su danza retorcida y retorcida con las manos heladas de la muerte, ahora estrechamente entrelazada con la historia humana, permanece grabada de manera indeleble y para siempre en las profundidades de la psique humana. El legado dejado por el Titanic está impregnado de tristeza y esperanza, de tragedia y supervivencia. Sigue siendo un símbolo poderoso, una narrativa convincente entretejida intrincadamente en el tejido de nuestra civilización. Un faro que nos guía a través de los mares oscuros y tormentosos de la historia, para apreciar mejor el presente y trazar un esquema más profundo del futuro. Al pasar la página final y hacer eco de esas aguas embrujadas, recordemos no solo una tragedia de escala inimaginable, sino la infinidad de historias que se encuentran bajo la superficie, cada una de las cuales habla mucho sobre la capacidad del espíritu humano para prevalecer, incluso frente a probabilidades tan insuperables. Incluso después de que ha pasado un siglo, el Titanic, sentado regiamente en un esplendor solitario bajo las profundidades azules, cuenta una historia fantástica en la que el desastre y el triunfo marcharon de la mano, donde se perdieron vidas y los supervivientes vivieron para contar una historia que resonaría mucho más allá del reino de nuestros años mortales. El Titanic, un potente símbolo del drama humano, sueños destrozados y vidas perdidas, continúa cautivando la mente humana, no solo por el horror del que fue testigo, sino porque enterrada bajo el casco se encuentra la evidencia duradera de la resiliencia humana, el coraje y el espíritu puro de supervivencia.